Todos los organismos biológicos, aun si en medida y modalidades que varían de especie a especie, reaccionan a los estímulos modificándose y alterando su propio ambiente. En el ser humano, una parte importante de estas transformaciones se funda sobre su extraordinaria capacidad de imaginar los cambiamientos. 17.000 años atrás, en las cuevas de Lascaux, fue pintada una figura híbrida, con cuerpo humano y cabeza de pájaro. Esta imagen demuestra que ya en aquel lejano tiempo el hombre poseía la facultad de imaginarse transformado. Durante el curso de su historia, el hombre se ha vuelto capaz de modificar intencionalmente aún su propia mente. A través del uso de sustancias psicotrópicas, de ejercicios físicos y prácticas como el ayuno y la privación del sueño. Hoy sabemos que todos los eventos que ocurren a nivel neurofisiológico comportan variaciones a nivel mental y tenemos medios siempre más sofisticados para dirigir la actividad neural. La idea de un arte que se sirviera de los instrumentos neurocientíficos que permiten de influir sobre el funcionamiento del cerebro me fue sugerida a través del estudio de los experimentos que realizó Manuel Delgado en los años 60. Esta idea se volvió un propósito cuando supe de la existencia de los aparatos para la estimulación transcránica y me convencí que la no invasividad a través de la que operan podía facilitar el tránsito de un arte dual en el que el espectador y el creador son dos entidades distintas a un arte donde las experiencias son autoinducidas y cada mente puede modificar totalmente o parcialmente sí misma con eficacia instantánea. La primera exposición de neuropsicoarte se realizó en el 2004 y tuvo lugar en la Galería Apeirón de Cancún, en México. El siguiente texto se hizo público en aquella ocasión. Las obras de neuropsicoarte se basan sobre el estudio de las neurociencias, de la psiquiatría y de la psicología, y tienen como objetivos principales llevar quien hace esas experiencias a la percepción de cada aspecto de la mente, de manera por cuanto posible separada. La inducción temporánea de síntomas psicóticos, juzgados por la neuropsicoarte como encarnaciones de problemas filosóficos. La traducción de experimentos neurocientíficos y psicológicos en experiencias de arte. Algunas técnicas neurocientíficas serán pronto utilizables para crear redes neurales absolutamente diferentes de aquellas genéticamente programadas y de aquellas determinadas del ambiente. Nuevas redes cuyos correlatos experienciales son hoy inimaginables. En particular, lo son aquellos que derivarán del desarrollo de la RTMS, estimulación magnética transcránica repetitiva. Las experiencias de arte provenientes del uso de estas técnicas son considerables como autocreaciones de la mente. Tanto la filosofía como las ciencias, en el curso de su historia, han debido gradualmente renunciar
a distinguir entre lo que los antiguos griegos llamaban aletheia, o sea, verdad innegable y de por sí evidente, y lo que denominaban doxa, o sea, opinión falaz. Mas a esta progresiva cancelación de la línea de demarcación entre realidad y apariencia, acontecida en campo teórico, no ha correspuesto una cancelación que atañe a los juicios empíricos. No obstante, también en ese ámbito, tal distinción parece destinada a desvanecerse, sobre todo gracias a la evolución de las tecnologías en las que virtual y real se sobreponen con siempre mayor eficacia. Algunas obras de neuropsicoarte tienen como objetivo principal llevar quien las vive sobre una vía mediana, en la que todo se vuelve un poco menos que real y un poco más que irreal. Las alucinosis, como las alucinaciones, son percepciones sin objeto, mas difieren de las alucinaciones porque quien las experimenta está convencido de percibir algo que no pertenece a la realidad exterior. Desde el punto de vista neuropsicoartístico, las alucinosis son un ejemplo de filosofía encarnada, y eso porque el equilibrio que conllevan entre la intensidad de los aspectos juzgados irreales y aquella de los aspectos considerados reales, puede usarse para evidenciar que la distinción entre tales aspectos es tan solo un producto cultural superable. El espectador observa reflejado en un espejo su propio rostro, sobre el que viene proyectado un video en el que figuran unas hormigas que parecen devorarle la frente. Mientras que eso acontece, se escucha una voz que dice: observando las hormigas que parecen devorarte la frente, podrás alcanzar una grande ventaja si imaginarás que cada mordida descubre un poco más la nada que hay en ti. Su acción no te procura ningún dolor, y entonces puedes mirarla con desprendimiento y descubrir así que la nada que hay en ti no necesita ser liberada, porque no se le puede ni cubrir ni descubrir. Por eso, el trabajo de las hormigas resulta contemporáneamente útil e inútil. En la experiencia visiva común, los fenómenos que capturan nuestra atención, si no se desarrollan en el área central del campo visivo, provocan normalmente el inmediato desplazamiento de los ojos en la dirección que permite de colocarlos al centro de la visual. No obstante, es posible desplazar la atención visiva aún manteniendo la mirada fija sobre lo que se tiene al frente, como demuestran los experimentos sobre la atención escondida hechos por Hermann von Helmholtz en el 1894. El autovisualizador es un instrumento pensado para favorecer el desplazamiento y el mantenimiento de la atención sobre la extrema periferia del campo visual, a donde es posible verificar experiencialmente la continuidad que existe entre ser y no ser, entre los cuales hay una zona que no puede juzgarse ni existente ni tampoco inexistente. Desde ese lugar ambiguo, el espectador intentará llevar su mirada hacia la nada. Fallará inevitablemente, mas si continuará en ese intento,
a través de tales insucesos, podrá percibir la inseparabilidad del ser respecto al ser del no ser. Esta relación la decimos mente. Mientras percibe la variabilidad de los fenómenos, un sujeto percibe también complementariamente el vacío que hay en sí. Y entonces conciencia y inconsciencia, muerte y vida, se revelan como sus propios márgenes. Dos luces repetidamente y gradualmente antes entran en el campo visual del observador, que debe de mantener la mirada fija delante de sí, y luego retroceden hasta salir de su campo visual. En este ejercicio, la atención escondida debe ser utilizada sobre todo para individuar el punto en que las luces antes aparecen y luego desaparecen. Las alucinaciones auditivas pueden constar en voces que aconsejan, reprochan o acusan. Este síntoma en la esquizofrenia es casi siempre central. Los pacientes en los cuales es presente, para explicárselo, desarrollan ideas delirantes. Normalmente las voces se generan gradualmente, a partir de normales pensamientos, que se van intensificando hasta volverse en la mente del sujeto verdaderas voces escuchadas. Aun siendo las alucinaciones auditivas la manifestación psicótica más angustiante, van juzgadas, así como el disturbio disociativo de la identidad, como una especie de conocimiento encarnado de las numerosísimas tendencias que en presencia de la ausencia, o sea de la paradoja que decimos yo, se juntan y se enfrentan. La obra intenta llevar quien la escucha hacia la ambigüedad de este síntoma, a donde las mismas voces son contemporáneamente extrañas y íntimas. Al espectador se le pide que se siente y se ponga unos lentes opacos que le impiden ver. Luego, una voz empieza a murmurar muy cerca de su oído un texto de Nietzsche que proviene de Nacimiento de la tragedia. Contemporáneamente, otra voz se desplaza caóticamente alrededor del sujeto, sugiriendo con improvisos acercamientos y alejamientos su pertenencia al espacio físico, aun si la velocidad y libertad de sus movimientos hagan pensar a una entidad incorpórea más que a una humana, y entonces a una presencia parecida a las que habitan algunas alucinaciones auditivas. Il re domandò quale fosse che ad ogni passo, la cosa che ad ogni migliore tappa e più diventa desiderabile per l'uomo. via Rigido e più immobile, prive di il senso, demone tace, finché invecchi costretto senza dal re, imparare esce da gli ultimo, unici passi fra stridule che risa, vale la pena in queste di parole: fare, sono quelli stirpe miserabile ed che ti effimera, fanno figlio del indietreggiando, caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò preparandosi che sempre per meglio te alla è morte. vantaggiosissimo non Invecchiare sentire? così, Il meglio senza è per te percepire il assolutamente costante svolgimento della irraggiungibile. morte, Non essere nato, non essere niente, rende la tua vita ma la inutile a cosa se in stessa. secondo luogo migliore per te è il Questa morire voce presto. che io sono in te, mettila come sottofondo di tutto ciò che vivi e perderai molto più dolore di quanto ti possa arrecare.
Desde la primera infancia, el condicionamiento asociativo ata entre sí, de manera más o menos estable, sensaciones de tipo diferente, por lo cual casi todas nuestras percepciones son considerables en alguna medida como sinestésicas. Obviamente, el grado de integración de las distintas componentes sensoriales y sus proporciones varían mucho de una percepción a otra. Por ejemplo, las sensaciones que atañen cada específico alimento son muy integradas entre ellas. El uso del sinestesiómetro permite a través del condicionamiento asociativo el remodelamiento perceptivo y entonces tanto el desarrollo de intensas y nuevas percepciones sinestésicas que su deconstrucción. Para vivir esta experiencia, el sujeto observa con ojos cerrados una luz que cambia color. Eso ocurre cada vez que varía la textura con que entra en contacto, apoyando una mano sobre la superficie de una rueda que gira. Contemporáneamente percibe una secuencia de sonidos y una de olores. El pasaje gradual a una nueva sensación visiva es entonces acompañado por cambiamientos sincrónicos que interesan también los otros sentidos. Con el término de personalización se indica una condición en que las percepciones relativas al propio cuerpo y hasta las propias emociones son percibidas con un profundo sentimiento de lejanía. Tal condición a menudo se produce cuando en una mente el conflicto entre algunas motivaciones, potenciándose, produce intensas metapercepciones. La autoconciencia o conciencia es el estado metaperceptivo en que una subjetividad percibe las contraposiciones fenoménicas como una unidad y se juzga opuesta a esta unidad. La depersonalización no es entonces el opuesto de la autoconciencia, es más bien el inevitable resultado de su intensificación. El espectador observa su rostro reflejo en un espejo y lleva sobre la boca una mascarilla blanca sobre la que viene proyectado un video en el que una boca recita una parte de la novela de Pirandello Uno Nessuno Centomila. Esta combinación de partes propias y elementos ajenos da lugar a un rostro ambiguo que es a un tiempo juzgado proprio y ajeno. Non potevo pensare, ma ora pensavo, e gli altri? Gli altri non sono creature degli altri guardano da fuori, le idee, i sentimenti hanno un naso, il mio naso, e un paio d'occhi, i miei occhi, che non vedo. L'hipertrofizador para neuronas espejo incrementa la identificación en el otro y apunta a hacer percibir como propia la variabilidad observada. El espectador está sentado y tiene las piernas debajo de una superficie de vidrio, sobre la que hay un trapo negro que se quita para permitir la vista de una pantalla colocada horizontalmente debajo de la mesa. La pantalla reproduce un video en el que aparecen dos piernas masculinas colocadas en la misma posición de las del espectador y que han sido tomadas
desde el mismo punto de vista de quien observe desde sentado sus propias piernas. Mientras que en el video dos manos entran en escena y empiezan a masajar las piernas virtuales, al mismo tiempo el sujeto recibe un igual masaje real. Después de algunos minutos, en el video, unas piernas femeninas se sustituyen a las precedentes. En el 2009, algunas fotografías mías en las que se suman elementos agradables y elementos desagradables fueron utilizadas en un experimento sobre la confusión emotiva. En ese test, efectuado por los investigadores del Laboratorio de Neurología Clínica y Comportamental de la Fundación Santa Lucía de Roma, mis imágenes eran mostradas a unos sujetos que debían de juzgar el grado de positividad y de negatividad de las mismas. Esos juicios se confrontaban luego con otros relativos a las mismas imágenes, mas emitidos después de haber recibido una estimulación magnética transcránica repetitiva dirigida hacia el área suplementar motoria del cerebro, área que parecía deputada al control de las emociones, y eso para inhibir su activación. El fin del experimento era confirmar la importancia de dicha región cortical en la determinación de las emociones. Desde el punto de vista neuropsicoartístico, en cambio, el fin era la experiencia de la condición tendencialmente psicótica que la RTMS, sumada a la visión de mis fotografías, inducían. Pronto, cada sistema nervioso humano podrá generar sus propias experiencias neuropsicoartísticas sirviéndose de un software capaz de interpretar las informaciones provenientes de la resonancia magnética funcional y entonces de reconocer cada intención desde la específica huella neural a ella correlada, para luego traducirla inmediatamente en órdenes dirigidas a un aparato para la estimulación magnética transcránica. La autodeterminación que espera la neuropsicoarte derivará entonces de un sistema nervioso que, sirviéndose de versiones evolucionadas de los instrumentos que la investigación neurocientífica ha producido y de aquellos que en futuro producirá, determina instante tras instante cada propia transformación. Como el punto geométrico, con su adimensionalidad, delimita lo que lo rodea, así el aspecto subjetivo de la psique, con su inexistencia, vuelve concebible y reúne la multiplicidad objetual de la mente, la que está constituida por todas las sensaciones elementares cuyos conflictos, considerados juntos a sus resultados, decimos motivaciones o voluntad. La mente del ser humano que se autodetermina no va entonces pensada como el hogar de un homúnculo que decide, sino más bien como la manifestación de la inseparable atadura que une la estaticidad al dinamismo. Entre las determinaciones provenientes de un sistema nervioso autorregulado, podrá estar también aquella de entregar la sucesiva producción
de los inputs que el cerebro recibirá a un software que los genere de forma casual. Cuando la neuropsicoarte habrá alcanzado estas fronteras, conocerse a sí mismo significará entonces haber vivido y recordar todo posible estado mental, o más bien haber madurado a través de innumerables experiencias la convicción profunda que las manifestaciones psíquicas no son reducibles a una serie finita.